noche para hablarles sobre un tema que hemos estado hablando de él hace ya más de 7 meses. Lo hemos estado haciendo a través de estudios bíblicos, lo hemos estado haciendo a través de la predicación. Y les voy a confesar algo. Ya quisiera soltarlo, pero con honradez, el domingo que viene ya tengo el sermón. Y el sermón del domingo que viene es del mismo tema. Me paso diciendo, Señor, lo voy a soltar ya, pero fíjense qué dato interesante. En esta semana pasada recibí una carta de una mujer católica. Y en su carta ella me decía, pastor, escuchando los estudios bíblicos sobre el Espíritu Santo, le pedí al sacerdote de la iglesia que nos diera un espacio para hablar sobre el tema del Espíritu Santo y tener una búsqueda de intimidad con el Espíritu Santo. El sacerdote nos concedió el espacio. Y si usted supiera, pastor, estamos viviendo una experiencia de intimidad con el Espíritu Santo extraordinaria. Eso es una mujer católica. La semana pasada también, antepasada, perdón, me llamó un pastor amigo y me dice, mira lo que te voy a contar, Moisés. Una muchacha católica del área norte, del área de Aguadilla, Isabela, me llamó porque escuchando en la radio, ella recibió el don de lenguas. Le digo, ¿de veras? Me dice, sí. Pero no solo eso. Ella fue donde su novio le habló de la experiencia y él también recibió el don de lenguas. Me llaman para contarme la experiencia y entonces yo aprovecho y les digo, mira, les voy a dar un número de teléfono para que llamen a este pastor y él les pueda orientar y los pueda ayudar sobre la experiencia. Entonces ella dice, dame el número, y después que le da el número dice, ¿cómo se llama al que voy a llamar? Dice, Pastor Moisés Román. Dice, escuchándolo a él por radio fue que yo recibí el don de lenguas. Hoy en la mañana estaba en una iglesia en Las Piedras, la celebración de su 30 aniversario. Se me acerca un hermano para decirme, me descarrié, pastor. Y en un mes descarriado, perdí a un hijo de crianza muy amado. Perdí mi hogar y perdí mi salud. Fue escuchando los temas sobre el Espíritu Santo que me reconcilié nuevamente con el Señor. Y le confieso que la experiencia ha sido extraordinaria. De hecho, las Sagradas Escrituras presentan un libro que yo considero que está mal entitulado. Lo han entitulado como Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, ese no debería ser el título. El título debería ser Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es en ese libro donde vemos al Espíritu Santo llamando, comisionando, dando instrucciones, dirigiendo, haciendo advertencia, corrigiendo la vida de la iglesia, presentando la defensa que ellos tienen que presentar. En fin, es toda una tarea extraordinaria de aquel de quien Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, los dirigirá a toda justicia y a toda verdad. Cuando uno trabaja con el tema sobre el Espíritu Santo, que es un tema inagotable, es importante también poder considerar las distintas funciones que el Espíritu Santo realiza para la vida de cada creyente. El Espíritu Santo no es patrimonio personal de nadie. Nadie puede decir, el Espíritu Santo es mío.
Nadie puede usar el pronombre posesivo mi para hablar con respecto al Espíritu Santo. Es decir, nadie puede decir mi Espíritu Santo, porque a fin de cuentas el Espíritu Santo no es patrimonio de ningún individuo, no es patrimonio de ninguna institución, no es patrimonio de ninguna iglesia ni de ninguna organización religiosa. La Biblia dice con perfecta claridad que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Por lo tanto, la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia para todo cristiano y para toda cristiana. Nadie puede partir de la premisa equivocada de que el Espíritu Santo es función para algunos. Claro, hay quienes pueden malentenderlo, hay quienes pueden malinterpretar el concepto bíblico, pero el que alguien lo malinterprete o lo malentienda no quiere decir que es como está malinterpretado. Como por ejemplo, yo me he topado con personas que dicen, tú tienes el Espíritu Santo, y la primera pregunta que yo le hago, ¿a qué te refieres cuando me preguntas si tengo al Espíritu Santo? No, que si hablas lengua. Eso es otra cosa. Eso es un don del Espíritu Santo. Eso es un don. De lo que tú me estás hablando es de un don del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es más que un don. El Espíritu Santo es más que un ministerio. El Espíritu Santo es quien otorga los dones. El Espíritu Santo es quien otorga los ministerios. Y la Biblia enseña con perfecta claridad que desde el primer momento, desde la primera hora que usted confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo viene a usted. Por lo tanto, un creyente que hable en lenguas es un creyente que obviamente tiene un don del Espíritu Santo. Pero un creyente que no hable en lenguas, la única diferencia es que no tiene el don de lenguas, pero tiene al Espíritu Santo. Está claro sobre eso, ¿no? Ahora, fíjese qué interesante. Otra de las tareas que realiza el Espíritu Santo con nosotros los creyentes es la tarea de la santificación. Y la santificación es un concepto también que muchas veces se ha distorsionado y que muchas veces se ha mal interpretado. Volvemos de nuevo, el problema no es el hecho de que alguien pueda entender de una manera distinta o diferente. El elemento importante es que conozcamos lo que implica el concepto de la santificación para la vida de cada creyente, hombre y mujer. Y cuando hablamos de cómo opera el Espíritu Santo para la santificación, de lo que estamos hablando es de cómo opera el Espíritu Santo para hacernos mejores cristianos. Y para ser mejores cristianos, este es un ejercicio, esta es una tarea que tiene que ver con nuestra capacidad de entendimiento y de racionalización. Es decir, el Espíritu Santo obra en nosotros una tarea y una función de santificación. Y lo que está haciendo el Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas es haciéndonos acordar que espíritu, alma y cuerpo le pertenece total y absolutamente al Señor. Cuando hablamos de santificación, no estamos hablando de pelo, ni de manga, ni de falda, ni estamos hablando de bigotes, ni de patillas, ni de piernas afeitadas o sin afeitar. Cuando estamos hablando de santificación, de lo que estamos hablando precisamente es de la conciencia que usted y yo como cristianos y cristianas podemos tener para decir: yo le pertenezco total y absolutamente al Señor. De eso es que se trata. Y esa es una de las tareas más extraordinarias que todos y cada uno de nosotros
experimentamos como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, de todos los desafíos y de todas las tareas que el Espíritu Santo realiza, yo creo que esta es la tarea más difícil. La tarea de concienciarnos. La tarea de hacernos entender que le pertenecemos total y absolutamente al Señor. ¿Por qué es una tarea difícil? Por dos razones. La primera de ellas es porque el Espíritu Santo tiene la responsabilidad de mantener limpio lo que una vez estuvo manchado. Y lo tiene que mantener porque aconteció como resultado de nuestra conversión. La Biblia dice que como resultado de nuestra conversión, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpió de todo pecado. Así es que por la sangre de Jesucristo somos limpios. Pero nuestra limpieza no nos elimina la posibilidad de errar al blanco como resultado de nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, hay todo un andamiaje, hay todo un espectro que acompaña nuestra humanidad. Es el espectro que tiene que ver con nuestras circunstancias de vida. Es el espectro que tiene que ver con la forma y manera como concebimos la vida. Es el espectro que tiene que ver con nuestro carácter, con aquellas cosas que lograron en nosotros elementos positivos y aquellas cosas que lograron en nosotros elementos negativos. Ahora bien, el Espíritu Santo tiene una tarea extraordinaria por la que yo bendigo a Dios. El Espíritu Santo tiene la tarea de preservarnos a nosotros como cristianos hasta el día glorioso de encontrarnos ante la presencia del Señor. Es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar con esa realidad. Jesucristo nos limpió de pecado para que nosotros podamos tener comunión perfecta con el Padre. Y es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo constante y consistentemente en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que opera en nosotros, el que nos conciencia. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. ¿Ha oído la palabra, no? El término, que no es otra cosa que concienciarnos para que nuestra vida pueda colaborar con el propósito y el plan del Espíritu Santo, porque Él tiene una responsabilidad extraordinaria sobre usted y sobre mí. Oiga, la responsabilidad del Espíritu Santo es un día despertarme del sepulcro si estoy enterrado, o transformarme si estoy vivo, para presentarme ante la presencia del Señor. Esa es la tarea, esa es su función. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un ente que viene y se va, no es un ente que prende y se apaga, no es un ente de elementos intermitentes, no. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad y la tarea de trabajar constante y consistentemente conmigo a fin de poder preservar mi vida para que el propósito de Dios se cumpla. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan, que todos procedan al arrepentimiento. El propósito y la voluntad de Dios es que nosotros estemos con Él eternamente, y quien puede hacer eso posible es el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 6 de Primera de Corintios y versículo 20, dice: fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. ¿Qué es lo que nos plantea el apóstol San Pablo con esta expresión? Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo ha sido declarado propiedad de Dios y por lo tanto nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo debe ser preservado para Él.
Pedro en su carta en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 14 y verso 16, dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Es decir, Jesucristo hace posible que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y nos provee al Espíritu Santo para provocar en nosotros el querer sujetarnos al propósito divino. Y sabe, el querer sujetarnos al propósito divino tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. No tiene que ver con esos 2 o 3 pecados que nada más yo reconozco como pecado. No, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. La tarea del Espíritu Santo, ¿sabe? Lo que mejor define el término pecado desde el punto de vista griego, la definición de pecado es no acertar al blanco del propósito de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. No acertar, no dar al blanco. No sé cuántos de ustedes, bueno, es verdad, a veces uno se puede llevar una sorpresa. Yo me las he llevado en otros lugares. Pero yo no sé cuántos de ustedes han practicado el tiro al blanco, ¿verdad? Pero el tiro al blanco, ya sea en arco, ya sea en armas, no importa cuál sea, el tiro al blanco requiere que para una puntuación de 10, usted tiene que dar precisamente a la circunferencia que más cerrada, que está justo en el centro. Y es precisamente la satisfacción de cualquier tirador, ya sea en el arco y en la flecha, o ya sea en las armas. Es la mayor satisfacción de cualquier tirador que a la hora de hacer un disparo o un lanzamiento pueda llegar asertivamente al blanco. Pues cuando usted y yo desacertamos en cualquier cosa, no piense en pecado. Yo le estoy diciendo en cualquier cosa. No escoja el pecado, porque hay gente que escoge los pecados. No pensemos en pecado. En cualquier qué. En cualquier cosa. Cualquier cosa que yo haga que desacierte al propósito y al plan de Dios para mi vida es precisamente pecado. Por eso la Escritura dice que todo lo que no obra de fe, ¿sabe lo que quiere decir, verdad? Todo lo que no obra de acuerdo al propósito de Dios, al plan de Dios para nuestra vida, todo lo que no obra de fe es entonces ¿qué? Es pecado. Es decir, no acerté al blanco. Jesucristo hace posible que nosotros podamos ser reconciliados con Dios, pero nos ha provisto del Espíritu Santo para provocar en nosotros sujetarnos al plan divino, para sujetarnos en cuanto a conducta, para sujetarnos al plan divino en cuanto a carácter, para sujetarnos al plan divino en cuanto a funciones, para sujetarnos en plan divino en cuanto a cómo voy a pensar, en cuanto a cómo voy a hablar, en cuanto a cómo voy a actuar, para ajustarnos al plan divino en toda la dimensión de nuestra vida, porque Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Que cada día usted y yo nos parezcamos más a Él, y de la única manera que podemos parecernos a Dios es sujetándonos al propósito divino. En Juan capítulo 4 y verso 24, la palabra de Dios dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en la misma dimensión. Deben hacerlo en espíritu y en verdad. En Primera de Pedro capítulo 1 y verso 16
Dice la Escritura, pues está escrito, sean santos, porque yo ¿qué? Soy santo. Porque yo soy santo. Oiga, este es un privilegio que solo poseemos los cristianos. En ninguna confesión religiosa del mundo, en ninguna, los dioses pretenden que la gente que les sigue sean como ellos. No. La única fe que persigue que los seguidores sean como su Dios es el cristianismo. Es el cristianismo el que se siente feliz. En la mitología griega ni se diga. En la mitología griega, cuando un dios de la mitología griega del Olimpo descubría que había un mortal que quería hacerse como él, ese dios venía inmediatamente y lo liquidaba. Es precisamente en la experiencia de la fe cristiana donde la satisfacción de Dios. ¿A usted no le ha pasado que le han dicho que el hijo o la hija suya es más lindo que usted? ¿Verdad? Y a nadie le da coraje. A mí me han dicho, oye, tus hijas son más lindas que tú. Y yo me siento más orgulloso. Hay gente que me ha dicho, oye, ¿y esos nietos tuyos a quién salieron? Bueno, si tú no quieres reconocer que salieron a mí, está bien, no hay ningún problema. Pero a fin de cuentas me hace sentir orgulloso el saber que la gente reconoce que son un producto mejorado. Pues a Dios le fascina que cuando el mundo nos vea a nosotros, pueda ver en nosotros a Jesucristo. ¿Quién puede hacerlo, querido? Yo no puedo hacerlo por mis propios esfuerzos. Yo no puedo hacerlo por mi propia naturaleza. Yo no puedo hacerlo por mi propia virtud. Yo no puedo hacerlo por mi propia capacidad. Yo solamente puedo lograrlo si el Espíritu Santo está en mi vida. La iglesia y los creyentes pueden lograrlo si el Espíritu Santo les asiste, si el Espíritu Santo les acompaña. Por eso la Escritura dice con perfecta vehemencia, el Espíritu Santo os guiará a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros para lograr lo que Dios quiere que seamos. Él es el agente responsable de nuestra santificación. Él es. Nadie más es más responsable que Él. Él tiene una responsabilidad. Dios lo asignó a esa tarea. Dios le impuso a Él esa responsabilidad. Óigame, y déjenme decirles algo. A Jesucristo le dieron una tarea de 3 años. Al Espíritu Santo le han dado una tarea de 2000 y todavía sigue trabajando con nosotros. Jesucristo tuvo una tarea de 3 años con sus discípulos y en un momento dado dijo, ustedes me tienen hasta las narices. ¿Hasta cuánto voy a soportarlo? ¿Hasta cuánto voy a seguir sufriendo por causa de ustedes? Sin embargo, hasta el día de hoy, con todos los desmanes de mi vida, nunca yo he escuchado al Espíritu Santo decirme, Moisés me tiene ya hasta las narices, sino todo lo contrario. Él dice en su palabra que tiene una meta, que tiene un propósito, que tiene un objetivo, y es trabajar con cada uno de nosotros hasta el día glorioso donde nos presente a Jesucristo, donde nos presente ante la presencia del Señor. Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no cambia de opinión. Si algo debe la iglesia agradecer es que Dios nos ha regalado el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya, porque cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces Él les va a dirigir hacia toda justicia y hacia toda verdad. Si leemos Romanos capítulo 15 y versículo 16,
Mira lo que dice la Escritura: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal, dice Pablo, de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios. Es decir, hay una meta. La meta es que yo pueda ser una ofrenda aceptable a Dios. Y de la única manera que yo puedo llegar a ser una ofrenda aceptable a Dios es cuando mi vida sea santificada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Dice: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió. Oiga bien, Dios los escogió ¿para qué? Para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Es decir, Dios sabía que el Espíritu Santo podía desarrollar esa tarea con nosotros. Yo dije al principio que es una tarea difícil. Yo dije al principio que es una tarea perpendicular. Yo dije al principio que probablemente sea la tarea más difícil. Pero el Espíritu Santo en su perfección puede realizarlo, trabajar con usted y trabajar conmigo para lograr precisamente el objetivo de la tarea santificadora. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Mira lo que dice el apóstol San Pablo: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Querido, es el Espíritu Santo el responsable de cada uno de nosotros. Es Él. Él es el que nos advierte. Él es el que nos enciende la alarma. Él es el que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Él es el que nos hace saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es el Espíritu Santo. De hecho, no ha habido un solo momento en la vida de ningún cristiano. No existe. Mire, yo he hecho el survey. Yo lo he hecho, yo he hecho el estudio. No he encontrado a nadie, ni siquiera yo. No he encontrado a nadie que no sea advertido por el Espíritu Santo de que algo está mal cuando lo va a hacer mal. Si hay alguna excepción aquí, por favor, me lo informa para decir que encontré a uno ya. Pero yo no conozco a nadie. Siempre que vamos a hacer algo que está mal, ¿qué hace el Espíritu Santo? Eso no está bien. Eso no está bien. No estoy hablando en un sentido religioso, estoy hablando en un sentido humano. Estoy hablando como humano. No ha habido un solo momento de la vida de ningún ser humano que a la hora de hacer algo mal, algo indebido, el Espíritu Santo no le diga: hey, detente, párate, no lo hagas, no está bien. ¿Por qué razón? Porque parte de la tarea del Espíritu Santo es precisamente nuestra santificación. Y para lograr ese proceso de santificación, el Espíritu Santo se va a encargar de que cada uno de nosotros funcione para Dios de manera asertiva, dé al blanco de manera asertiva.
Por lo tanto, no hay nadie sobre la faz de la tierra que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador y pueda decir: yo cometí un error y el Espíritu Santo no me lo advirtió. Porque a todos nos advierte. Ahora, ¿por qué yo bendigo a Dios por el Espíritu Santo? ¿Por qué bendigo a Dios por la obra del Espíritu Santo? Porque llana y sencillamente Él nos advierte. Pero a veces, en nuestra humanidad, pasamos por alto la advertencia del Espíritu Santo. Y cuando pasamos por alto la advertencia del Espíritu Santo, adviene a nuestra vida el pecado. Y cuando somos víctimas del pecado, por eso yo bendigo al Espíritu Santo. Él no nos abandona. Él no nos deja huérfanos. Él no nos patea. Él no nos insulta. Él no nos desprecia. Note bien lo que dice David en el Salmo 51, en su proceso de confesión: Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos, he pecado contra ti, pero te ruego algo, te ruego que no quites de mí ¿qué? A mí me gusta que la gente me lo diga, porque a veces la gente piensa que estamos diciendo cosas que la Biblia no dice. El salmista dice con perfecta claridad: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos advierte de nuestros actos de desatino, pero también el Espíritu Santo, cuando nos ve en el suelo, no nos abandona. Él tiene una consigna clara: yo tengo que llevar a lo tengo que llevar ante la presencia del Padre. Yo tengo que hacer que y que esta pueda llegar triunfante ante la presencia de Dios. Por lo tanto, le advierto que no caiga, pero si cae, yo lo levanto, yo lo restauro, yo lo reedifico, yo lo pongo de nuevo en perspectiva y hago que en su vida haya un nuevo propósito para continuar en el plan divino. ¿No le parece a usted que vale la pena amar al Espíritu Santo? ¿No le parece a usted que vale la pena decir: guíame, Espíritu Santo? Guíame, dirígeme, Espíritu Santo, gobiérname, Espíritu Santo, haz conmigo como tú quieras, Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 13 y verso 14. Dice: porque si ustedes viven conforme a ella, es decir, conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Son hijos de Dios. Mira qué testimonio extraordinario. ¿Quién te dirige a ti? El Espíritu Santo. ¿Quién dirige tu vida? El Espíritu Santo. ¿Quién crea las alarmas? El Espíritu Santo. ¿Quién aplaude nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Quién nos confronta con nuestros errores? El Espíritu Santo. ¿Quién nos advierte de nuestro desatino? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el fruto de rectitud que es agradable a Dios. Su consigna es clara: es conducirnos a la imagen misma de Jesucristo. Oiga bien cuál es la tarea. El Espíritu Santo dice: yo te voy a agarrar a ti y no te voy a dejar hasta que yo no convierta tu vida en una imagen misma de tu Señor y de tu Salvador. ¿Qué clase de tarea? Que me le caigo a veces, claro que me le caigo. Que me le rompo, claro que me rompo. Que me deformo, claro que me deformo. Pero el Espíritu Santo no termina de trabajar. Él sigue, Él continúa, Él camina hacia su objetivo. Lea conmigo Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17 al 18. Mira lo que dice: ahora bien,
El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí ¿qué? Allí hay libertad. Ahora, miren lo que dice. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿No le parece maravilloso? Yo no sé cuántas veces un artista puede tener la paciencia y la tolerancia para empezar a esculpir una obra y que la primera vez no le salga, y la segunda vez no le salga, y la tercera vez no le salga, y la cuarta vez no le salga, y la quinta vez no le salga. Yo no sé hasta dónde está su nivel. De hecho, mi hija más pequeña se graduó como escultora, y a veces yo la veo trabajando, esculpiendo piedra, y le digo, mamita, ¿y te cansa? Y me dice, si me sigue dando trabajo, le doy contra el piso y hago otra cosa. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo dice, yo tengo una tarea contigo, chico. Mi tarea es hacerte semejante a Jesús. Wow. Y voy a trabajar contigo hasta que logre el objetivo. Y voy a trabajar contigo hasta que logre la meta. Y voy a trabajar contigo hasta que se logre el propósito. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a consagrarnos a la voluntad de Dios y a su obra. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué dije al principio? Que el proceso de santificación es un proceso ¿de qué? De la mente. Es un proceso de la mente. El ingrediente principal lo tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él va a estar con nosotros siempre. Fíjate lo que dijo Jesús. Él dijo que estará con vosotros ¿qué? Todos los días. Todos los días. Yo soy perfecto. No, es más, la respuesta más honesta es nunca lo soy. Él siempre estará. Ahora, tal vez alguien se preguntará, chico, entonces, ¿por qué entonces Él no me cambia? Si está conmigo, ¿no te parece que es mejor que yo le diga al Señor que me cambie? ¿Sería más fácil? Sería más fácil para el Espíritu Santo cambiarme y sería más fácil para mí. Porque yo soy malcriado y si el Espíritu Santo me toca con una varita y me cambia y me pone afable, pues Él resuelve su problema conmigo y yo resuelvo el problema. Porque yo soy violento. Tú sabes, como yo soy violento, pero el Espíritu Santo me toca con una varita y entonces, pues, Él resuelve su problema y yo resuelvo ¿qué? El mío. ¿No te parece que es más fácil? Mira, yo soy un engreído, yo soy un soberbio, yo soy un arrogante. ¿No te parece que si el Espíritu Santo trabajara con mis circunstancias, pues todo sería mejor? Porque me toca. Es más, le pide prestada la varita a Disney World y con la varita me toca.
¿Cuánta gente no ha estado tanto tiempo diciéndole a Dios, cámbiame, cámbiame? Si yo tengo al Espíritu Santo, pues cámbiame. Si yo tengo al Espíritu Santo, pues cámbiame. Si yo tengo al Espíritu Santo, cambia mi carácter, cambia mi lenguaje, cambia mi forma de actuar, cambia mi forma de proceder, cámbiame. Entonces, ¿para qué tengo al Espíritu Santo si no me cambia? ¿Cuántos son maestros aquí? El Espíritu Santo es maestro. Un mal maestro es aquel que a la hora del examen le dice al estudiante todas las contestaciones. Un mal maestro es aquel que no corrige la vida de su estudiante. Un mal maestro es aquel que llana y sencillamente pasa por alto las irresponsabilidades académicas de su estudiante. Un mal maestro es aquel que no desafía al estudiante. Un mal maestro es aquel que no imparte el conocimiento y por el contrario, cuando lo imparte, simple y sencillamente no se ocupa de asegurarse que su estudiante lo puede aplicar. A mí no me interesa un maestro como ese. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él no va a hacer la asignatura por ti y por mí. Él no nos va a dar una orejita del examen. No, Él no nos va a decir cómo tenemos que cumplir a cabalidad nuestra vida. Él simplemente va a decir, yo estoy para sostenerte, yo estoy para ayudarte, yo estoy para fortalecerte, yo estoy para hacer realidad lo que es tu sueño, yo estoy para presentarte ante el Padre como un discípulo graduado. Pero las asignaciones las haces tú, los exámenes los completas tú y la vida la desarrollas tú. Aleluya. Por esa razón no podemos pretender que el Espíritu Santo nos cambie de una vez y para siempre. Y nosotros evadamos nuestra responsabilidad. No, querido. La responsabilidad sigue siendo nuestra. Lo que es importante dentro del proceso es saber que cuando yo le digo al Espíritu Santo, ayúdame, Él me dice, aquí estoy para ayudarte. ¿Qué vas a hacer? Levántame, aquí estoy para levantarte cuando te incorporas. Quiero caminar, aquí estoy para asistirte cuando empiezas a hacerlo. No podemos pretender dejarle al Espíritu Santo lo que es nuestra responsabilidad. ¿Quiere leerlo conmigo? Hebreos capítulo 12 y verso 14. Ya nos vamos. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Santidad es integridad. Integridad. Yo no estoy hablando de los 5 pecados que usted conoce, porque hay una gente que tiene nada más que 5 pecados. Usted no sabe topado con una gente que nada más que tienen 5 pecados en el bolsillo. Ellos no conocen más ninguno. Mire, santidad es integridad. Y la integridad se da en 4 dimensiones. La primera de ellas con Dios. Yo no puedo ir donde Dios a decirle lo que yo no soy, porque Él me conoce. Así que ¿para qué perder el tiempo y decirle a Dios que yo soy, hablo bien si soy un mal hablado? Mire, dice, ay bendito mi hijo, yo te conozco. Por lo tanto, lo mejor con respecto a la santidad es que cuando yo vaya ante Dios, yo sea íntegro y le diga a Dios la verdad de mi vida. Número 2, santidad es integridad conmigo mismo.
¿Y sabe lo que implica la integridad conmigo mismo? Que yo no le eche la culpa a los demás de mis errores. Yo no tengo que decir que la culpa de mis errores fue de papá y fue de mamá y fue de las circunstancias del pasado. No, yo soy responsable de mis errores. Y yo soy íntegro conmigo mismo cuando en lugar de evadir mi responsabilidad, asumo que mi responsabilidad. Integridad, santidad, es integridad con los que están en mi entorno. Con los que están en mi entorno. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que conoce de 3 pecados, de 4 pecados o de 5 pecados, pero le dan un cheque sin fondo a cualquiera. Y darle un cheque sin fondo a alguien es no ser íntegro con el otro. Es engañar al otro. Es proceder de manera incorrecta en contra de otro. Por lo tanto, la santidad como integridad es algo que debemos aspirar con nuestra propia voluntad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Mire el cuarto paso de la integridad, de la santidad. Es integridad con la naturaleza. Da vergüenza la cantidad de cristianos que tiran latas, botes, lavadoras, secadoras, carros viejos a los ríos, a los montes. ¿Sabe qué revelan con eso? Que todavía no se han reconciliado con Dios. Porque la primera actitud que tuvo Adán y Eva cuando pecaron contra Dios, ¿sabe cuál fue? Se rebelaron contra la naturaleza. Cuando venimos a Cristo, Él nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con nosotros mismos, nos reconcilia con nuestro semejante y nos reconcilia con la naturaleza. Así que yo no estoy hablando de santidad meramente por los 3 o 4 pecados que conocemos. Estoy hablando de santidad en el sentido de la integridad que tiene que ver en mi relación con Dios, que tiene que ver en mi relación conmigo mismo, en mi relación con mi semejante y en mi relación con la naturaleza. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Cuál es la conclusión? Para concluir, esto no es un desafío para juzgarnos. No es un desafío para condenarnos ni autocondenarnos. Porque si algo yo he querido hacer en la vida, sin ningún tipo de temor, es nunca venderme como un santo. Hace unos años atrás, una persona con muy buena intención vino y me regañó en la iglesia. Y me dijo: pastor, lo voy a regañar. Le digo: está bien, vamos a escucharte. Me dice: eso de que usted diga que usted no es un santo, eso no está bien. Eso le hace mucho daño a su imagen. Eso de que usted diga que ha pecado, eso no le hace bien, eso le hace daño a su imagen. Eso de que usted diga que ha cometido errores, eso no está bien, eso le hace daño a su imagen. No diga eso en el altar. Y yo le hice una maldad. Al otro domingo estaba sentada la persona aquí. ¿Y saben qué yo hice? Le dije a la iglesia: hermanos, yo quiero pedirles excusa a ustedes porque por todos estos años yo les he estado mintiendo. Yo nunca he dicho una mentira,
Yo nunca me he molestado. A mí nunca me ha dado coraje. Yo nunca he hecho nada indebido. Yo soy un santo. ¿Alguien me lo puede creer? Y nadie levantó la mano. No, ni ella. Y yo esperaba que por lo menos dijera, no lo creo. Ni ella lo levantó. No hay manera que se pueda plantear. Por lo tanto, predicar sobre este tema, en lugar de ser un proceso de un desafío para juzgarnos y para condenarnos, ¿sabe? Es para presentar la realidad bíblica. Bendigo a Dios por el Espíritu Santo. Porque Pablo dice que Él puso este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de quién, sea de Él. Yo bendigo a Dios por el Espíritu Santo, que siendo débil, el Espíritu Santo decidió estar conmigo para acompañarme. Yo bendigo a Dios por el Espíritu Santo, que teniendo defectos, Él decidió acompañarme en el proceso de la vida, porque Él tiene una consigna: Moisés, te voy a llevar un día ante la presencia de Dios. Esa es mi consigna, llevarte ante la presencia de Dios. Y a pesar de los pesares, Él va a cumplir su propósito. Por lo tanto, este no es un desafío para juzgarnos, ni es tampoco un desafío para autocondenarnos. Más bien, es para ver hasta dónde hemos corrido. ¿Dónde estamos? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Y yo te aseguro algo. El Espíritu Santo nos ha sido dado para ayudarnos a ser mejores cristianos. El Espíritu Santo nos ha sido dado para perfeccionarnos en el marco de nuestra imperfección hasta el día glorioso, cuando un día me llame del sepulcro o me transforme para encontrarnos con Jesucristo en las nubes. Amén. Este no es un sermón para que usted ahora salga de aquí cabizbajo, entristecido y sin aceptar un desafío para alcanzar la meta. Es todo lo contrario. Este es un sermón para que usted pueda decir: bendigo a Dios por el regalo maravilloso, majestuoso, sublime y perfecto del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, créanme, queridos, yo fuera el ser más digno de conmiseración y de pena. Gracias a Dios por el Espíritu Santo.